Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a seguir trabajando el seminario 5 en este video y en los que siguen. Como nos quedan pocas clases, vamos ya a meternos un poco más de lleno en los ejemplos que les presentaba la vez pasada, el recorrido un poco más general de cuáles son los que vamos a ver y cuáles corresponden, les decía yo, a ejemplos de chistes, cuáles son un ejemplo de olvido, un ejemplo de lapsus, etc. Y vamos a comenzar trabajando por el ejemplo paradigmático de chiste metafórico en este caso, que Lacan toma de Freud y que Freud toma a su vez de Henry Heine. Recuerden que cuando decimos que este es un chiste metafórico, lo que estamos designando ahí no es que no intervenga la metonimia de ninguna manera, de hecho vamos a ver de qué manera aparece la metonimia, pero es un chiste en el cual la agudeza, la gracia, el efecto chistoso radica fundamentalmente en una metáfora entendida por Lacan como una sustitución. Y efectivamente, si ustedes recuerdan la clasificación de las técnicas que habíamos visto en Freud, Freud ubica a este chiste dentro de las técnicas de condensación, donde hay una formación sustitutiva, y ese es el término que Freud usa, donde hay una formación mixta con una sustitución que resulta de la condensación o del encastramiento de dos términos. Y es porque hay en juego una sustitución, y es porque se forma de esta manera particular el ejemplo, que Lacan lo va a poner a cuenta de los chistes metafóricos. Yo les voy a leer 2 páginas donde Lacan repone, resitúa el ejemplo, vuelve a contar la historia que en boca de Henry Heine aparece este ejemplo, pero también nos da el ejemplo tal como lo presenta Freud, es decir, ubicando familiar por un lado y millonario por el otro, es decir, el esquema que había hecho Freud para explicar esta condensación. Donde se ven claramente para Lacan cuáles son los dos significantes y cuáles son los fonemas en los cuales estos significantes se apoyan, que sostienen el ejemplo, porque efectivamente hay 2 grupos de fonemas, que son el mili y el ar, que son los fonemas que comparten estos dos significantes, familiar y millonario, que son los que hacen posible el encastramiento a la manera en que Freud lo plantea en el chiste. Fíjense en la página 24 y 25, fundamentalmente, que es donde está contada nuevamente por Lacan esta historia que cuenta Heine en estampas de viaje, y vamos a ver de qué manera, sobre la base de este ejemplo y de esta historia, Lacan arma el esquema, la célula elemental, lo que llamamos la célula elemental del grafo, y cómo ubica este ejemplo allí. Dice Lacan: se trata de una palabra espléndida que florece en la boca de Hiyazin. Hiyazin es el personaje de esta historia que comparte las mismas iniciales que el autor del chiste, Henry Heine. Cuestión importante, esa homonimia de los nombres, de las iniciales, HH en ambos casos, porque es lo que refuerza la interpretación tanto de Freud como de Lacan de que efectivamente hay una relación entre Henry Heine y su personaje, que las iniciales están indicando, hay una relación imaginaria entre el autor y su personaje, que nos permite entender de qué manera lo que le ocurre a Hiyazin de alguna manera tiene que ver con lo que le ocurre en su vida cotidiana
a Henry Heine, un poeta que comparte con su personaje su estatus económico. Heine era un poeta en su época, como muchos grandes genios de la literatura y del arte en general, que no son cabalmente valorados en su momento y que tienen que pasar a veces muchas generaciones para que su obra sea valorada. Efectivamente, Henry Heine no lograba vivir de su arte, de su poesía en esa época, y estaba en una situación bastante precaria económicamente, al punto que yo les decía, creo que cuando trabajamos el texto de Freud, gran parte de la obra literaria de Henry Heine fue sostenida, bancada económicamente por este tío, Salomon Heine, con lo cual hay ahí un rasgo que tiene que ver con la pobreza, con la situación económica, que es común tanto al autor del chiste Henry Heine como a este personaje que él llama Hiyazin, ¿no? Entonces, dice Lacan, es una palabra espléndida que florece en la boca de Hiyazin, el personaje, judío de Hamburgo, que colecciona boletos de lotería, menesteroso y famélico, con quien Heine se encuentra en los baños de Lucas, ¿no? Efectivamente, la situación ocurre como en muchos chistes de Heine, donde Heine se incluye a sí mismo como un personaje, ¿no? Y se pone a dialogar con este doble de sí mismo, con este otro yo, con este otro imaginario, con el cual tiene ya una cierta relación especular por este carácter menesteroso y famélico que ambos comparten. Si quieren llevar a cabo una lectura completa, dice Lacan, sobre el Beats, deben leer Estampas de viaje, libro que les sugerí la vez pasada como bibliografía ampliatoria, que es desconcertante, dice Lacan, que no sea un libro clásico. En la parte italiana se encuentra un pasaje donde figura aquel personaje inenarrable sobre cuyas propiedades espero tener todavía tiempo de decirles algo hoy. Y sigue el relato de la historia. En el transcurso de su conversación con él, Heine obtiene de Hiyazin la declaración de que tuvo el honor de curarle los callos al gran Rothschild, Nathan el Sabio, ¿no? Les voy anotando acá los nombres de los personajes, ya que son muy importantes para entender luego el chiste, ¿sí? Tenemos a Henry Heine, tenemos a Hiyazin y tenemos un primer Rothschild que aparece mencionado en la historia, que es Nathan el Sabio. Nathan Rothschild. Mientras limaba los callos, se decía a sí mismo que él, Hiyazin, era un hombre importante. En efecto, pensaba que durante esta operación, Nathan el Sabio estaba meditando sobre los diversos correos que había de enviar a los reyes, y que si él, Hiyazin, le roía demasiado un callo, resultaría en las alturas alguna irritación y en consecuencia Nathan a su vez se la tomaría un poco más con los reyes. Bueno, ya habíamos señalado esta cuestión cuando trabajamos el ejemplo desde Freud, cómo la posición que tiene Hiyazin e implícitamente también Henry Heine siempre es respecto de un otro que está claramente por encima de él, tiene una posición económica y de poder además mucho más elevada que él, y sin embargo el personaje se las ingenia por una suerte, dice Lacan, de infatuación, ¿no? Es decir, un creerse más de lo que él es, se las arregla para sentirse él mismo importante cuando en realidad está a los pies, ¿no? Como lo muestra claramente el ejemplo y como lo muestra la diferencia de clase social entre un personaje y el otro. Hiyazin, estando a los pies de Rothschild, estando, podemos decir así, por debajo del nivel social que tiene este personaje, Rothschild, alguien que se escribe, se dan cuenta con los reyes, es decir, tiene relaciones con la realeza, esa posición inferior que él ocupa, hasta físicamente, ¿no? A los pies de él, limando los callos,
no le impide al personaje imaginariamente sentirse importante, porque si él efectivamente le lima los callos, eso que él hace, en la base, eso que él hace en los pies, va a tener, dice Lacan, alguna incidencia en la altura, es decir, en la cabeza de Rothschild, y va a incidir en las decisiones que él tome y en las cartas que él escriba a los reyes. Es un primer punto de identificación imaginaria de Gil Yassin con alguien que es claramente superior a él, pero que él en su infatuación imaginaria, en su ilusión imaginaria, se siente muy importante. Y así, dice Lacan, retomo la cita, de una cosa a otra, es decir, por metonimia, por asociación metonímica, hablando de este primer Rothschild, Gil Yassin acaba hablando de otro Rothschild que conoció y que se llama Salomon Rothschild. Es decir, que tenemos un segundo personaje con el mismo apellido, pero que se llama Salomon. Salomon Rothschild. Un día, nos cuenta Gil Yassin, que se anunció en casa de este último como Gil Yassin, obtuvo esta respuesta en lenguaje campechano. Es decir, un lenguaje muy informal, un lenguaje de cierto compañerismo, ¿no? Yo también, dice este Rothschild, yo también colecciono la lotería Rothschild, y no quiero que mi colega ponga un pie en la cocina y, exclama Gil Yassin, me trató de una forma del todo famillonaria. Es decir, que este personaje también poderoso, fíjense que él dice que colecciona la lotería, pero en realidad la lotería se llama Rothschild, con lo cual es el dueño de la lotería. Es decir, no es un simple vendedor como lo es Gil Yassin, y sin embargo, Gil Yassin se siente tratado como un igual. No les traje acá el texto de Heine, porque la descripción es un poco más larga que la que Lacan resume acá, en la letra del propio Heine, pero él se siente como un igual, se siente tratado de una forma del todo famillonaria, porque efectivamente Salomon Rothschild no deja que él vaya a comer a la cocina, es decir, el lugar donde come la servidumbre, sino que lo invita a comer a su mesa. Y ese gesto es interpretado, es leído en su infatuación por Gil Yassin como un gesto de igualdad, como un gesto de ponerlo al mismo nivel que este millonario que era Rothschild. Bien, este es el relato, yo les diría, completo del chiste que ustedes tienen que retener y que saber. Hay una identificación, por un lado, entre el personaje y el autor. Hay en juego dos Rothschild que se conectan entre sí asociativamente, es decir, de manera metonímica. Hablando de uno, Gil Yassin termina hablando del otro, pero es este otro, el segundo Rothschild, quien él siente que lo trató de una forma del todo famillonaria. Ahora bien, tanto Freud como Lacan señalan esto. Uno no entiende efectivamente por qué aparece ahí esa expresión tan curiosa, ese neologismo famillonario en boca de Gil Yassin, siendo que en realidad él no tiene ninguna relación, digamos así en sentido estricto, de parentesco, ¿no? Ni con el primer Rothschild ni con el segundo. Si bien se puede usar metafóricamente familiar para designar a alguien con quien uno tiene una relación cercana, ¿no? Cuando uno dice, bueno, me trató con cierta familiaridad, ahí familiar está usado de manera metafórica para designar la relación entre dos personas que es muy cercana, muy cordial y muy afectuosa, ¿no? Sin embargo, el familiar ahí, que se puede tomar como una metáfora, efectivamente, famillonario es una metáfora, tiene por otra parte un elemento de la historia, ya no de Gil Yassin, sino del propio autor, de Henry Heine, donde lo familiar aparece, ¿no? Con lo cual, dice Freud, si nos damos cuenta o no podemos entender realmente el sentido de este chiste si no conocemos un poco la historia del autor, porque efectivamente
la cuestión de lo familiar no está dicha explícitamente en la historia, en el relato del chiste, sino que es el trasfondo familiar de Heine el que nos pone sobre la pista, dice Freud, de por qué aparece allí lo familiar. Y es el hecho de que este tío que yo les mencionaba recién, el tío que había bancado económicamente a Heine y que tenía una hija, prima de Heine, por lo tanto, de la cual Heine estaba enamorado, este tío se llamaba también Salomón. Salomón Heine. Es decir, que es por la vía asociativa con su tío, así como hay una cadena metonímica que lleva de un Rothschild al otro, hay un eje metonímico que lo lleva inconscientemente, porque esto no es el propósito que Heine tenía al armar el chiste, y eso es lo interesante, como Heine termina diciendo en este chiste mucho más de lo que quería decir, y solo lo puede decir en boca de Gigliasini, es decir, lo puede decir a partir de un otro, en este caso un personaje literario, que, digamos así, porta o lleva en su boca el deseo que en realidad lo habita a Heine, y que es el deseo, dice Lacan, de casarse con esta prima, hija de su tío Salomón. Con lo cual, ven ustedes que la cuestión de lo familiar aparece, por un lado, por la vía, digamos así, del sentido, por la vía de la historia, en relación a la historia familiar de Heine con su tío Salomón, pero también, dice Lacan, aparece por la vía, digamos así, de la estructura, por la vía más formal, de cómo está armada esa metáfora, esa condensación en términos de Freud, porque efectivamente, aún no sabiendo la historia de Heine, cuestión que conviene saber, como conviene saber la historia de los analizantes que uno tiene en análisis, ¿no? Conocer detalles de la historia para comprender una formación del inconsciente, hay por otro lado un camino que es en cierto sentido independiente de la cuestión de la historia, que es el aspecto estructural, formal del ejemplo, que es que uno puede inferir lo familiar aún sin saber la historia de Heine. Y esto es lo que Lacan efectivamente hace y lo que Freud hace con el esquema que recién les mostraba al encontrar en Famillonario los restos significantes, los fonemas que están en juego y que remiten a lo familiar, ¿no? Si nosotros tomamos el mi y el ar, que son los fonemas en común, y le agregamos el fa, la única marca, decíamos, de aquello reprimido, formamos efectivamente familiar, ¿no? Nos damos cuenta de que familiar está metido adentro de millonario, pero mientras que millonario está completa la palabra, pasa toda al campo de la conciencia, del familiar, del propiamente familiar, solo queda el fa, ¿no? Si bien está en el mi y el ar no dejan de ser fonemas que comparte con millonario, mientras que propiamente de este significante solo tenemos la marca de la represión, que es el fa. Y es en ese caso por la vía estrictamente del significante, es decir, por una vía mucho más formal, que podemos deducir y podemos interpretar, según Lacan, que familiar es lo que en este ejemplo estaría reprimido. Vamos a ver entonces de qué manera Lacan ubica este ejemplo. Me detuve en contar otra vez la historia y poner un poco en contexto este chiste para que se entienda mejor por qué Lacan distribuye los términos de esta manera en el esquema. Vuelvo a hacer el grafo, recuerden ustedes, el grafo se arma del cruce de estas dos cadenas, la del discurso corriente y la cadena propiamente significante. Se cortan, habíamos dicho, en dos puntos, que son respectivamente el código al cual Lacan
hace corresponder con el lugar del otro, y el mensaje, el punto en el que se produce el mensaje, y en una línea inferior, en una relación que Lacan va a llamar imaginaria, tenemos el yo-ye y el objeto que Lacan califica de metonímico. ¿Por qué metonímico? Bueno, porque es el objeto que porta de alguna manera algo del deseo de ese yo-ye, del sujeto que está implicado en esta historia, que como les decía es en este caso el deseo de Heine de casarse con su prima. Es por una identificación imaginaria, ¿sí?, que Heine inconscientemente, Heine o Hyacinthe, porque efectivamente, voy a buscar un color para que quede más claro, HH, ¿no? Podríamos poner ahí en el lugar del yo-ye sin especificar, sin aclarar si se trata de Hyacinthe o de Henry Heine, puesto que efectivamente se trata de ambos, ¿no? Se trata de Hyacinthe en la historia, pero en el fondo el que está en juego es Henry Heine, quien efectivamente tenía este anhelo, dice Lacan, de ser tratado de una manera familiar por un millonario, que sería el sentido, la metáfora descompuesta, nos da como resultado el ser tratado o el anhelo de ser tratado de una manera familiar por un millonario, cosa que su tío, Salomon Heine, efectivamente cumplía ambos requisitos. Era millonario por un lado y era familiar suyo por el otro. Entonces, vía esta relación imaginaria, esta relación de infatuación que yo les decía recién, es que Hyacinthe o Henry Heine cree poder alcanzar el objeto metonímico de su deseo, encarnado en este caso, dice Lacan, por mi millonario, por el personaje del famillonario Salomon Rothschild, pero que Lacan llama mi millonario, acentuando el mi, ¿sí?, porque efectivamente Henry Heine o Hyacinthe, HH, cree poder apropiarse de ese millonario, siendo que en realidad, dice Lacan, es el millonario el que termina poseyéndolo a él. Como siempre, por otra parte, que se usan los pronombres posesivos de este estilo, ¿no? Cada vez que alguien dice mi mujer o dice mi pareja, ¿no?, enfatizando el pronombre posesivo, se entiende al mismo tiempo que de esa persona que yo nombro como mía, yo soy también suyo, ¿no? No hay forma de decir mi esposo, mi esposa, mi pareja, sin estar diciendo al mismo tiempo yo soy pareja de ella. Con lo cual, como se trata de lo imaginario, y lo imaginario es efectivamente especular, se invierten los términos, dice Lacan, y allí donde Hyacinthe cree encontrar su millonario, poseerlo, poseer las riquezas que él de alguna manera tiene, es él el que termina desposeído y siendo tomado como un objeto por este millonario. Entonces tenemos HH en el lugar del yo-ye, mi millonario, el personaje del millonario, Salomon Rothschild, pero también Salomon Heine. Podemos poner aquí Salomon para entendernos. Están en juego ahí ambos Salomon. Luego tenemos en el lugar del mensaje la creación de la palabra nueva, famillonario. Siempre que se produce una metáfora, sea en el caso del famillonario, sea en el caso de maritablemente, sea en el caso de su gavilla, en términos del grafo, más allá de que los ubiquemos o no, siempre eso se produce a nivel del mensaje porque es la creación de un significante nuevo, la creación de sentido que se da a nivel del mensaje. ¿Dónde ubica Lacan, si acá tenemos millonario y acá tenemos famillonario, dónde ubica Lacan lo familiar, que es, habíamos dicho, lo reprimido? Lacan dice que el lugar de lo reprimido es entre el mensaje y el código, es decir, lo voy a ubicar en este vector,
argumentando que efectivamente familiar es una palabra que estaba en el código, lo mismo que millonario, a diferencia de famillonario, ¿no? Lacan dice en un momento, el mensaje se define por su distinción respecto del código, es decir, famillonario, al ser un neologismo, es una palabra nueva que no existe en el código, que no existe en el campo del otro, mientras que familiar y millonario sí. A millonario lo pone a cuenta del deseo de Heine, y lo familiar, que pertenece al código, queda, dice Lacan, rebotando, boyando entre código y mensaje, porque una vez que el significante familiar ha sido reprimido, no logra llegar al mensaje por efecto de esa represión, solo logra pasar de él una parte, que es, decíamos, el fa, pero tampoco logra retornar al código, ¿sí? Porque se entiende que este significante familiar, una vez que es presa de la represión, ya no es el mismo significante familiar que estaba en el código, ¿sí? Es como si dijéramos, familiar viene por acá arriba, ¿sí? Se encastra a famillonario, se condensa con famillonario, pero no logra pasar el mensaje, intenta volver al código, pero como está reprimido, es decir, está marcado ya sexualmente en términos freudianos, tampoco vuelve al código y queda entonces rebotando, dice Lacan, entre el código y el mensaje sin lograr llegar a ninguno de los puntos del esquema. No logra decirse en el mensaje, solo se dice de él el fa, pero tampoco logra retornar al código del cual partió, y eso le da su lugar en el esquema allí arriba entre M y A. Lacan también va a ubicar dentro de este esquema lo que él va a llamar los restos metonímicos del objeto, que son los fonemas que comparte familiar y millonario y que componen el significante millonario, ¿no? ¿Qué quiere decir que son los restos de millonario? Dice Lacan que efectivamente el paso del objeto, la relación de objeto que hay entre el yo y el objeto metonímico, hace que el objeto deje tras de sí restos, desechos, ¿no? Que son pequeñas partículas, fonemas, ¿sí? Que estaban en la palabra millonario, pero que quedan acá en la relación imaginaria como los elementos que hacen posible la condensación, ¿no? Si familiar y millonario no compartieran estos fonemas, la creación neológica no sería posible, pero al mismo tiempo estos restos pertenecen al objeto metonímico, al objeto de deseo que está en juego en Heine, y por eso Lacan los ubica en el eje inferior, como caídos, ¿no? Como restos que caen del objeto en su paso por estas cadenas y el intento de llegar a él. Nos queda todavía un cuarto lugar. Tenemos ubicado HH en el sujeto, en el lugar de yo-ye. Tenemos el objeto metonímico mi millonario. Tenemos efectivamente a famillonario en el mensaje. Y nos queda todavía el lugar del otro, ¿sí? Si se fijan, en realidad no tenemos un cuarto personaje para ubicar allí, ¿no? Porque está Heine, está un Rothschild, está el otro Rothschild, pero no hay un cuarto personaje para poner allí. Sin embargo, y fíjense qué interesante este movimiento, lo que Lacan ubica allí es a Dios. Porque dice que Dios es invocado por Hiyazin en la frase, por eso lamento no haberles traído el libro de Heine, pero en otra versión de este mismo relato, un poco más adelante, de las páginas que les leía recién, Lacan vuelve a citar la anécdota de Heine. Déjenme ver si encuentro la página donde aparece la cuestión de Dios. Sí, en la página 30. En la página 30 van a encontrar que Lacan explica por qué en el lugar del otro va Dios en este ejemplo. Y dice, así pues, Hiyazin, ficción de Henry Heine, cuenta lo que le ocurrió.
Ateniéndonos al segmento que he aislado al comienzo, al principio se produce un enunciado muy nítido que realza lo que seguirá a continuación. Lo sirve en bandeja, lo exalta. Es la invocación del testimonio universal y las relaciones personales de dicho sujeto con dicho testimonio, es decir, Dios. Tan cierto como que Dios ha de darme todos los bienes, entre paréntesis aclara Lacan, es al mismo tiempo indiscutiblemente significativo por su sentido e irónico por las carencias que en realidad puede poner de manifiesto, que estaba sentado junto a Salomón Rothschild del todo como un igual, y esto hace surgir el objeto. Ahora vamos a volver sobre esta cita, porque es al mismo tiempo la manera en que Lacan ubica los tiempos del chiste. Pero me interesa en este punto que tengamos por qué la figura de Dios va al lugar del gran otro. Dice Lacan que efectivamente la frase comienza así: tan cierto como que Dios ha de darme todos los bienes, o tan cierto como que Dios me dio todo lo bueno. Es decir, hay una apelación que hace el personaje a Dios como un garante de lo que él está por decir, ¿sí? Tratemos de captar la lógica hasta gramatical de la frase. Tan cierto tal cosa como lo que voy a decir después, ¿sí? Es tan cierta una cosa como la cosa que voy a declarar después. Con lo cual, cuando Hirasin dice tan cierto como que Dios me dio todo lo bueno, me encontré con Salomón Rothschild, que me trató de una forma del todo famillonario, se entiende que esa segunda parte de la frase es cierta solo a condición que la primera también lo sea, ¿sí? En ese sentido, Hirasin pone a Dios como testigo, ¿sí? Como garante de la verdad, diríamos en los términos que trabajamos en Descartes, lo pone a ese otro como un garante de la verdad de su enunciado, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Que como efectivamente Dios no le ha dado todo lo bueno, ¿sí? Porque Hirasin es menesteroso, es famélico, es pobre, como el propio Heine, dice Lacan que ese enunciado revela justamente su contrario, ¿sí? Tan cierto como que Dios me dio todo lo bueno, Dios no le dio todo lo bueno, entonces tampoco es cierta la declaración que sigue. No es cierto que Salomón Rothschild lo haya tratado de una forma famillonaria. Solo es cierto en un registro especular, ilusorio, de infatuación, en el cual Hirasin se siente tan importante como Rothschild. Pero realmente ese trato nunca fue tal como nunca lo fue efectivamente el trato del tío de Heine con Heine, ¿sí? Bien, tenemos entonces los 4 lugares: el lugar de Hirasin, el lugar del objeto, mi millonario, el lugar donde aparece el neologismo, famillonario, y el lugar del otro, ocupado en este caso por Dios como testigo universal de aquella verdad que el sujeto va a decir, que efectivamente termina diciendo una verdad, pero esa verdad no es la que aparece en primer plano, no es la que aparece en el plano imaginario, ¿sí? No es cierto que lo haya tratado de una forma del todo famillonaria, pero sí es verdad, dice Lacan, sí hay una verdad en juego en el mensaje, pero esa verdad es la verdad del deseo, ¿sí? La verdad que este chiste pone en acto es la verdad del deseo de Heine de casarse con su prima. Y vamos a ver que, me voy a servir de un color más, van a ver que Lacan ubica en este ejemplo, o a propósito de este ejemplo, lo que él llama los 3 tiempos del chiste, ¿sí? Que se los voy a anotar acá con azul para que lo puedan ubicar visualmente. 1, 2, y van a ver que el tercer tiempo está duplicado. Ahora vamos a ver por qué, se los pongo en romanos como lo hace Lacan. Hay 3 tiempos, dice Lacan en este chiste, en todo chiste, pero lo trabaja explícitamente a propósito del famillonario, que son el esbozo del mensaje, el reflejo en el objeto y la producción del mensaje propiamente dicha, ¿sí?
Entonces vamos a releer lo que les estaba trayendo recién en los términos de los tiempos, ¿sí? El primer tiempo es cuando Heine dice en boca de Gillasin: tan cierto como que Dios ha de darme todos los bienes. Ese primer tiempo, se dan cuenta, se ubica entre el otro y el yo, ¿no? Porque efectivamente, tan cierto como que Dios me ha dado todos los bienes, eso viene del otro, ¿no? Hay una apelación al otro como el donante de esos bienes que el sujeto dice poseer, con lo cual si tuviéramos que escribir literalmente el chiste, aquí donde dice uno, tendríamos que escribir ese fragmento. Tan cierto como que Dios ha de darme todo lo bueno. Ese es el primer tiempo y es el esbozo, fíjense, del mensaje. No es el mensaje todavía propiamente dicho, no se ha producido el mensaje, sino que es un anticipo, es un esbozo, es la preparación de lo que después va a ser el remate, que Lacan llama primer tiempo entre el otro y el yo-ye. El segundo tiempo es cuando dice: estaba sentado junto a Salomon Rothschild, ¿sí? Ven ahí ustedes la relación imaginaria entre el yo-ye y su objeto. Estaba sentado junto a Salomon Rothschild, del todo como un igual, ¿no? Hay una apelación a la igualdad imaginaria. Sabemos que no son iguales, pero Heine lo dice así en boca de Gillasin. Este del todo, aclara Lacan, contiene algo bastante significativo. Cuando invocamos la totalidad, es que no estamos del todo seguros de que esté verdaderamente constituida, ¿no? Señalamiento, les diría, hasta clínico, muy interesante. Cuando invocamos la totalidad, dice Lacan, es que no estamos del todo seguros, ¿no? Con lo cual, si Gillasin dice: me encontraba con Salomon Rothschild, ¿sí?, del todo como un igual, es porque ese del todo es justamente lo que hay que interrogar. Nosotros lo podemos interrogar porque sabemos la historia de Heine y porque sabemos la condición económica en la que se encontraba Gillasin, ¿no? Pero es interesante porque siempre que apelamos al todo, como cuando alguien dice, te amo con todo mi amor, ¿no? Yo haría todo por vos, vos sos todo para mí, ¿no? Todo ese tipo de declaraciones muy comunes en el aspecto imaginario del amor. Dice Lacan que cuando eso aparece así y se apela tan fuertemente, tan exageradamente a la totalidad, es justamente porque esa totalidad no es seguro que esté constituida. Entonces, segundo tiempo entre el yo-ye y el objeto, ¿sí? En términos del relato del chiste, lo que habría que ubicar ahí es: me encontraba con Salomon Rothschild, quien me trató como un igual, ¿sí? De una forma, y acá viene el remate, dice Lacan, finalmente se produce el fenómeno inesperado, el escándalo de la enunciación, a saber, ese mensaje inédito que sabemos que todavía no podemos nombrarlo, de una forma del todo famillonaria, del todo famillonariamente. Y ese es el tercer tiempo del chiste. Se corresponde con esa parte del relato donde Heine, en boca de Gillasin, dice: de una forma del todo famillonaria o famillonariamente, ¿sí? ¿Por qué este tercer tiempo se da simultáneamente, ¿no? Porque nosotros venimos siguiendo un circuito, voy a usar el último color, venimos siguiendo un circuito por acá, ¿sí? De A al yo, primer tiempo, un segundo circuito del yo al objeto, segundo tiempo, y en el tercer tiempo, dice Lacan, las cosas se bifurcan, ¿sí? Y simultáneamente, por eso es tercer tiempo, simultáneamente Millonario pasa el mensaje, ¿sí? Por eso tenemos el 3 acá, y simultáneamente, al mismo tiempo, Familiar sale del código y se encuentra con Millonario en el mensaje, ¿sí? Es decir, que mientras que los otros dos tiempos son, si se quiere, más lineales, ¿no?, del código al yo, del yo al objeto, el tercer tiempo ya da cuenta de una sincronicidad, de una simultaneidad, en que al mismo tiempo Millonario pasa el mensaje y Familiar sale del código. ¿Se entiende por qué sale del código? No estaba en el relato, ¿no?
si nosotros reconstruimos literalmente toda la historia, en ningún momento ni Heine, ni Gil Jacint, ni Salomón Rothschild están hablando de una cuestión familiar, ¿no? En todo el relato familiar no aparece salvo al final, ¿sí? Y es por eso que sale del código, no viene de todo el recorrido anterior, sale del código familiar y se encastra con millonario, que viene del objeto, viene desde abajo, en el punto del mensaje, ¿sí? Millonario pasa, familiar se reprime y solo deja el fa, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos quedaría el cuadro completo? Tan cierto como que Dios me ha dado todo lo bueno, a mí, a Gil Jacint, me encontraba sentado junto a Salomón Rothschild como un igual, el cual me trató de una forma del todo famillonaria, ¿sí? Al mismo tiempo se encuentran las dos cadenas y dan lugar a esta metáfora, a esta creación de sentido que es famillonaria. Bien, me extendí bastante en este ejemplo por la importancia que tiene. La idea entonces es que ustedes retengan por qué famillonario es una técnica de condensación en los términos de Freud, de qué manera Lacan reelabora esa idea con el concepto de metáfora, como una sustitución del significante millonario, o en este caso, perdón, del significante familiar, que es el reprimido, por otro significante que es famillonario, y cómo Lacan se sirve de este ejemplo para ubicarlo en el grafo, construir inicialmente este grafo y dar cuenta de lo que él llama los tres tiempos del chiste. El esbozo del mensaje, el reflejo en el objeto, y el reflejo tiene toda la connotación especular de imagen que ya hemos visto en la tópica del imaginario, el esbozo, el reflejo y la producción del mensaje propiamente dicha en un tercer tiempo. Bien, en próximos videos trabajaremos los otros ejemplos menos detenidamente, probablemente sigamos con Becerro para cerrar con la parte de los chistes y luego veamos Signorelli, Aterrado y Maritablemente. Bueno, que anden bien, les mando un gran saludo.